Josué, nosotros encontramos a este gran líder, este gran general de Dios, ya viejo. Él tendría aproximadamente como 105 años, porque murió de 110 años. Y podemos ver aquí a un hombre que ha vivido, pero que ha vivido en toda su plenitud. Yo creo que podríamos estar de acuerdo con las palabras de un reconocido psicoanalista llamado Erich Fromm. Aunque él no fue cristiano, él dijo y exclamó de esta manera, hablando de la filosofía de la vida, en su libro tan famoso, El hombre por sí mismo. Erich Fromm dijo, morir es una amargura, pero la idea de morir sin haber vivido es insoportable. O sea, si ya la muerte es trágica y amarga, qué cosa tan horrible que podamos llegar y estemos en la agonía en el hospital o en la Cruz Roja, no sé dónde vamos a acabar todos nosotros de forma diferente, pero que llegues al final de tu vida y que sepas que no hiciste nada con tu vida. Que tu vida la gastaste buscando el dinero, buscando el poder, buscando superarte y tener fama o popularidad, y que te puedas encontrar en la antesala de la eternidad sabiendo que realmente no viviste, sino que simplemente exististe como existen los animales. Trabajaste como un burro toda tu vida, viviste como un caballo y dormías como un oso. Josué, el hijo de Nun, realmente supo vivir. Porque toda su larga vida, que comenzó en la esclavitud en Egipto, cuando él era un niño, era esclavo en Egipto. Y cuando él acaba su vida, la acaba habiendo cumplido la misión que Dios le dio, como la misión que Dios te dio y como la misión que yo tengo en la vida. Todos tenemos aquí en esta vida una misión que cumplir. El mismo Señor Jesucristo en Juan 17, versículos del 4 al 6, le dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ninguno de nosotros hemos nacido en esta tierra por accidente. Y Jesucristo ha venido a nuestra vida a darnos propósito, a darnos sentido y a enseñarnos que tenemos que descubrir el propósito de nuestra vida para que podamos llegar y acabar como también el apóstol Pablo, que él pudo decir en la antesala de su muerte, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, viví para la gloria de mi Señor, ahora estoy seguro que Él es fiel para guardar mi depósito. Entre la esclavitud de Egipto y las conquistas que Josué llevó a cabo en la tierra de Canaán, él pudo realmente decir y exclamar, he peleado la buena batalla y estoy próximo a irme y a partir en la presencia de mi Señor. Ahora, ¿qué harías tú como líder o como una persona que ha vivido intensamente con Dios? ¿Qué consejos le darías antes de partir ahí en la cama a tus hijos como cristiano? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? ¿Qué les recomendarías y qué peligros futuros podrías percibir para que ellos estuvieran preparados para aquellas situaciones en las que tú ya no te vas a encontrar como padre de familia? Dice en Josué capítulo 23 que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Ustedes han visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Aquí encontramos que Josué ya estaba listo para entrar en el camino de toda la tierra. Dice el versículo 14, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Cuál es el camino de toda la tierra?
Es el camino que nos conduce y nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde va a acabar? En la muerte. Si ustedes lo comparan con Primera de Reyes 2:2, el rey David dijo las mismas palabras antes de morir. Le dijo a Salomón: he aquí, yo ya estoy para entrar en el camino de toda la tierra. La Biblia nos muestra que la vida es un camino que tiene un principio y tiene un final. El camino que tú tienes y el camino que yo tenga nos va a llevar a todos a lo que está establecido, a que muramos y que después enfrentemos el juicio. Hebreos 9:27. El final de nuestro camino es la muerte. Grandes, chicos, adultos, todos llevamos el mismo camino. Y si el Señor no regresa antes, pues nosotros, ¿verdad?, vamos a experimentar lo que se llama el rapto de la iglesia. Y si el Señor no viene antes, pues nosotros vamos a tener que morir como mueren todos. Y si no, pues vamos a ser la generación que vamos a partir con Dios en el arrebatamiento final. Pero al final de su carrera, al final de su vida, Josué tenía una preocupación, que es el título de la conferencia en esta noche: los peligros futuros de Israel. Josué percibía el panorama futuro peligrosísimo, porque Josué como líder conocía que el pueblo puede muy fácilmente decir de la boca para afuera: sí quiero servir a Dios, sí voy a servir a Dios, sí voy a portarme bien, pero otra cosa es cumplir lo que decimos. Allá cuando estuvieron en el monte Sinaí, le dijeron a Dios: haremos todo lo que Dios nos mande. Y después, unas semanas, estaban edificando un becerro de oro y lo estaban adorando como si fuera un Dios. Entonces Josué sabía que el ser humano no es muy decisivo. Existen pocos hombres y pocas mujeres que se proponen hacer y realmente hacen lo que ellos se han propuesto en su corazón con anterioridad. Muchos de ustedes llegan a la Navidad y ya voy a ser buen padre y vamos a orar de él en la casa y vamos a tener devocionales. ¿Y cuánto te dura? Le dice Dios a Amós que la devoción y consagración de Israel era como el rocío de la mañana, que sales en la mañana y ves las gotitas de lluvia sobre las plantas y sobre las hojas, y en una hora desapareció. Como el vapor es tu consagración, no te dura. Josué conocía el corazón humano, por lo cual él convoca a los líderes y les comienza a enunciar los peligros que él podía percibir en su vida futura. Veamos en primer lugar que Josué comienza describiéndole a Israel qué es lo que Dios había hecho por ellos. Ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho con estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por ustedes. Les he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Desde el día que dejaron de Egipto, Dios peleó por ellos y les libró de sus enemigos. Ahogó a los egipcios en el Mar Rojo, derrotó a los amalecitas que les brincaron por la retaguardia en Éxodo 17 saliendo de Egipto, y al entrar a Canaán les dio la victoria sobre todos sus enemigos en la tierra prometida. Y este repaso de la historia les tenía que recordar a los judíos dos grandes hechos principales. Número uno, las naciones a su alrededor eran enemigas de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes que el mundo a nuestro alrededor, aun cuando pertenezca y profese tener una religión, Dios considera el mundo como su enemigo. Y la amistad con este mundo, Santiago 4:4, es enemistarnos contra Dios. Las naciones alrededor eran consideradas enemigas de Dios, por lo que también deberían de ser enemigos de Israel. Entonces nosotros debemos ver al mundo necesitado como enemigo de Dios, y son enemigos de nosotros, aunque nosotros no somos enemigos de ellos, porque nosotros buscamos su reconciliación a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario con Dios. Pero tú no puedes entrar en una alianza o mezclarte
con el idea, las filosofías, las diversiones, el arte, la forma como el mundo actúa, como el mundo piensa, porque todo lo que la carne es porque es de la carne. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y la carne no se puede sujetar a Dios porque las disposiciones de la carne, los impulsos de nuestra carne son enemistad contra Dios porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. Y los que viven según la carne tienen que morir a fuerza y no pueden encontrar nunca la paz. Dios le advertía entonces a Israel que las naciones eran enemigas, por lo que serían también sus enemigos. Y esto es un recordatorio para nosotros también, porque cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta todo lo que Dios ha hecho en el pasado, todo lo que hizo con sus apóstoles, con sus santos, todas las maravillas que ha podido experimentar nuestra vida en el pasado, nos hacen decir con el Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que ha saciado de bien tu boca. Él es el que te ha dado fuerza como el águila para que te rejuvenezcas. Él es el que te ha coronado de favores y de misericordias, aunque tú has estado ciego para poder discernirlas. Él es Dios que se ha olvidado de tus pecados y los ha alejado tanto como el oriente y el occidente están distantes, así ha hecho Dios con nuestros pecados. Este Dios que despliega su poder, que da el alimento a los buenos y a los malos, que hace llover sobre buenos y malos, nos continúa recordando, busquen siempre en el pasado mi bondad y recuérdenlo, porque el peligro está que te olvides de lo que hizo Dios por ti en tu vida pasada. En el versículo 5 le dice Josué al pueblo, Jehová vuestro Dios las echará delante de ustedes. En otras palabras, conquistaron Canaán, pero quedaban ciudades y mucha tierra que poseer. Y Josué les decía a los israelitas que si ellos eran buenos con Dios y obedecían a Dios, Dios iba a echar delante de ustedes y las iba a arrojar de su presencia. Y entonces ustedes poseerán sus tierras como Jehová vuestro Dios les ha dicho. Cuando nosotros somos cristianos, encontramos que cuando yo fumaba, cuando yo tomaba, cuando yo era adúltero, cuando yo tenía la pornografía, cuando yo era cocainómano o marihuano, o el problema que tú hayas tenido, eran vicios y enemigos dentro de nosotros. Y los quisimos expulsar de nuestra vida, quise quitar el cigarro de mi vida, quise quitar el amor por otras mujeres en mi vida, y nos vimos derrotados continuamente. Pero cuando Dios entra a nuestra vida, Él entra a pelear en nuestro lugar. Y Él quiere pelear contra ese vicio del cigarro en mi vida. Él quiere vencer la cocaína en mi vida. Él quiere vencer el alcohol. Él quiere vencer la pornografía y el adulterio. Él es el que lo hace, porque dice Romanos 8, que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Vean ustedes entonces que no somos nosotros los que vamos a vencer nuestra gula, nuestros vicios y nuestra forma de conducirnos, sino que necesitamos poder. Y recibiremos este poder cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, y entonces el poder que Dios nos da es para que Él lo dejemos, Él pueda vencer a nuestros enemigos, que son mucho más fuertes que nuestra propia voluntad o propósitos para vivir. Entonces, si yo entiendo esto, yo no voy a estar tratando ya de sacar el cigarro de mi vida y la mujer de mi vida, sino que voy a dedicarme a vivir en comunión con Dios, a levantarme en la madrugada, a orar, a meditar en la palabra, a vivir en el Espíritu, y en la misma forma en la que yo pertenezco y permanezco y me arraigo en la palabra de Dios, de la palabra de Dios sale el poder en mi vida para que sin que me dé cuenta ya no me va a gustar el cigarro, ya no voy a ser infiel, ya no voy a tener esta cosa y voy a comenzar a sentir que Dios me levanta. Él es el que me va levantando poco a poco y poniéndome sobre mis circunstancias que antes me gobernaban y me dominaban.
pero es Él el que está haciendo la obra en mí. Si yo permanezco en Él y Él en mí, yo puedo llevar fruto. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces muchos de ustedes dicen, no, ya no quiero fumar y me propongo no fumar, pero nunca leen la Biblia, nunca oran, nunca están en el Espíritu. Entonces en la carne quieres luchar la vida cristiana y fracasas una vez y fracasas dos veces. ¿Y qué me pasa? Ya tengo 12 años en Cristo y me siento tan desilusionado y me siento que no tengo victoria. El problema está que no has aprendido a caminar en el Espíritu. Cuando Dios les dijo, saquen a los cananitas, a los amorreos, a los fereceos y a todos los enemigos de Israel, era Dios el que los iba a ayudar. Y saben ustedes que cuando llegamos a Jueces capítulo 2, descubrimos que los israelitas no sacaron a los cananitas de la tierra y fueron espinas y dolor en sus costados y lágrimas y sufrimiento en sus propias familias. Si tú tienes enemigos dentro de ti, llámese gula, llámese vicio, llámese pornografía, no me importa cómo le puedas llamar. Si tú dentro de ti tienes una debilidad, tu mal carácter, tu rencor, tu amargura, y tú no la has conquistado, tú no la has sacado de tu vida, ese enemigo que tú tienes dentro te va a comenzar a cobrar tributo. Te va a comenzar a cobrar y tú vas a consentir en tenerlo porque vas a decir una canita al aire. Todos tenemos que tener defectos. Bajo ese raciocinio vas a comenzar a justificar tu pecado y nunca vas a poder vencer como Cristo quiere que tú venzas. El secreto del éxito de Josué y la razón de la victoria de Israel no estuvo en la fuerza que tenían como ejército adiestrado. No era porque eran puros Sansones, no eran porque eran expertos estrategas militares, no era como Alejandro el Magno debido a sus ejércitos, aunque él no lo sabía, era Dios el que le entregó todo el Medio Oriente y el África, etcétera, etcétera, sino que el secreto de la victoria de toda la vida de Josué, por lo cual él fue victorioso, fue su devoción a la Biblia. Veamos estas verdades en el versículo 6. Esfuércense y mucho en guardar y hacer lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartarse de ello, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué le dijo Dios en el capítulo 1, 8 y 9? ¿Recuerdan? Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para que yo pueda tener en la boca la Biblia, la tengo que tener en mi corazón, y para que la tenga en mi corazón, antes la tuve que haber memorizado. Si yo tengo contacto con la Biblia diario y memorizo la Biblia, no la leo nada más, la memorizo, la guardo, la medito, la mastico y la bajo en mi corazón, cuando yo hable, voy a hablar la Biblia. Y cuando yo haga esto, cuando yo guarde la palabra y hable la Biblia, guarde la palabra y aconseje con la Biblia, guarde la palabra y mis palabras sean la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios me dice que cuando yo no me aparto de ella, yo tendré la victoria y prosperaré en todo lo que haga. El consejo que Dios le dio a Josué antes de conquistar Canaán, Josué se los entrega otra vez antes de morir a sus soldados y a los líderes de Israel. No se aparten nunca de la Biblia. Vivan en la Biblia, mediten en la Biblia, memoricen la Biblia, estudien la Biblia, guarden la Biblia con todo su corazón. Veamos otra en el versículo 14. He aquí yo estoy con ustedes para entrar en el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo vuestro corazón, les dice Josué, y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Si yo puedo ver ahorita mi pasado, puedo recordar que las veces que yo he fracasado en mi pasado, no es por culpa de Dios, es por mi falta de atención y devoción a la palabra de Dios. Las veces que yo he caído en mi pasado ha sido cuando yo me desconecté de la Biblia, pero todas las veces que he podido vivir cerca de la palabra de Dios, te puedes dar cuenta que siempre vas de victoria en victoria. Cuando los judíos descubrieron que Dios los abandonó, Pablo escribió Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11.
con el propósito de decirles a los judíos, que le decían, pero ¿cómo que ya no somos ahorita el pueblo de Dios? Si nos juró Dios ante Abraham que éramos su pueblo, y Dios no puede mentir, ¿cómo es que dices tú ahora que ya Dios no tiene a los israelitas ni que no hay judío ni gentil, cuando nosotros somos el pueblo de Dios? Y Pablo les contesta en el Nuevo Testamento, en estos 3 capítulos, y les dice, Dios no ha fallado, la palabra de Dios no ha fallado, son ustedes los que rompieron el pacto, los que violaron los preceptos de Dios, y estas estipulaciones en el pacto han hecho que Dios se separe de ustedes. Y aunque les tiene un plan para el final, Romanos 11:26, Israel se convertirá en la segunda venida de Cristo, los que sean salvos en aquel momento. En este momento Dios ya desecha a Israel y ahora lo entrega en cautividad a los pueblos gentiles. Y lo mismo la Biblia nos advierte que le puede pasar a la iglesia. Yo soy cristiano, no puedo perder la salvación. Yo soy el pueblo elegido de Dios, somos la iglesia de Dios, nos tiene que ir bien en la vida. Sí es cierto, mientras tú obedezcas. Mientras ames a tu hermano como te amas a ti mismo. Mientras ames a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y cuando tú cumplas estas 2 estipulaciones, que en eso se resume la ley, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, en ese momento tú puedes tener el resultado de las promesas de Dios. No es que Dios haya fallado y lo que estás atravesando en tu vida tiene como consecuencia el que tú te alejaste y te separaste de la palabra de Dios. Ahora era importante que